con nosotros y pues tenemos unos grandes panelistas, pero antes quisiera yo agradecer al Infotec y al INEGI por darnos esta fabulosa casa y esta oportunidad de compartir el conocimiento. Con nosotros tenemos a Ignacio Criado, de la Universidad Autónoma de Madrid, a Andrew Schwartz, de la Universidad de Pensilvania, Eduardo Clark García Dobarganes, de Presidencia de la República, y Fabien Curto Millet, de Google. Como primera participación, Juan Ignacio Criado, de la Universidad Autónoma de Madrid, voy a leer su CV un poco. Es licenciado, Premio Nacional Extraordinario y doctor mención europea en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset. También ha sido investigador visitante en diferentes instituciones como la Universidad de Manchester, Monash University, European Institute of Public Administration y the London School of Economics. También visiting fellow en el Oxford Internet Institute y docente en la misma Complutense y en la Universidad de Comillas. Ha participado también en diversos cursos del CLAD y de la UNESCO y es consultor de la Comisión Europea. Autor de varios libros y artículos en temas de gobierno electrónico, datos abiertos y entre sus líneas de investigación, obviamente, pues está la evaluación y calidad de estos servicios en línea y de políticas públicas en donde se utiliza la tecnología y la información. También es cofundador de una red, Novagov, que es una red social en administración pública en español en Latinoamérica o en hispano, el mundo hispano parlante. Le doy la bienvenida a Ignacio y pues agradecemos también tu apoyo y participación en este evento. Con permiso, sí. Yo voy a bajar al terreno, efectivamente, porque como planteaba el profesor Purón, se trataba de bajar al terreno y yo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por esta presentación, dar las gracias a las instituciones que auspician este evento, que la verdad me ha dejado muy impresionado por varios motivos, pero fundamentalmente por uno, y es que estoy rodeado de matemáticos, expertos en ingeniería, en computación, en sistemas de información, y mi formación, y esto ya lo planteo desde un primer momento, no tiene absolutamente nada que ver con estos ámbitos. Tiene que ver esencialmente con el ámbito de la administración pública y con, de alguna manera, y es lo que yo voy a tratar de presentar en esta intervención, la relación que tienen las administraciones públicas con los grandes datos, con lo que en el ámbito del sector público se denominan los datos abiertos, y cómo, de alguna forma, digamos, todas estas tendencias que ustedes están planteando desde distintos puntos de vista, en el mundo de la empresa, en el mundo social, también están, de alguna forma, impactando muy directamente en lo que las administraciones públicas hacen y cómo lo hacen. En concreto, mi presentación va a ser un tanto sui generis, como les decía, efectivamente, yo creo que aquí mi labor es más de encuadre, enmarcar, digamos, cuál es ese potencial que tiene el Big Data en el ámbito del sector público de una manera más específica, y en ese sentido voy a tratar de hablar de un movimiento que se está llevando a cabo dentro de las administraciones públicas, que es el movimiento del gobierno abierto, de la apertura de los datos públicos, que está muy alineado con todo lo que aquí estamos de alguna forma compartiendo durante estas dos sesiones. En segundo lugar, abordaré digamos, el tránsito que se está produciendo en el ámbito de las administraciones públicas desde la atención a las estadísticas oficiales hacia el nuevo paradigma de los datos abiertos y cómo de alguna forma se está incorporando lo que sucede fuera de las administraciones públicas en la propia actividad del sector público y del gobierno.
Y finalmente me centraré en el espacio, en el ámbito más concreto, en la experiencia práctica de lo que se denominan portales de datos abiertos dentro del ámbito de Latinoamérica. Y específicamente haré algún tipo de conclusión en relación con este tema, teniendo en cuenta el potencial que todo ello supone para la innovación de las administraciones públicas, para la innovación de la acción gubernamental y, en última instancia, todo ello en relación con lo que sería el moto, el lema principal de este seminario, que es cómo mejoramos las decisiones públicas y, en ese sentido, cómo incorporamos el valor social, el valor que pueden aportar los ciudadanos a las administraciones públicas. Empezando por el primero de los puntos, estadísticas oficiales en Latinoamérica. Me plantearé dónde, cómo y para qué. Pero de entrada, se acelera. De entrada hablaré de un movimiento que se está produciendo dentro del sector público y que se denomina gobierno abierto. Y parte de la base de que lo abierto es bueno. Lo abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, es positiva para, digamos, la acción pública. En ese sentido, esa preocupación, esta inquietud por lo abierto, procede en el ámbito del sector público de lo que se denominan las leyes de acceso a la información pública, leyes de acceso a la información pública que curiosamente proceden del siglo XVIII. En Suecia nos encontramos una primera ley de acceso a la información pública de finales del siglo XVIII. ¿Por qué se produce ahora, se retoma ahora este interés por lo abierto? Se produce como consecuencia de que efectivamente disponemos de una serie de tecnologías que nos permiten la computación, el procesamiento de datos y también tecnologías sociales que nos permiten nutrir todo eso desde el punto de vista del gobierno. Esa dinámica de lo abierto se fundamenta en tres pilares. El pilar de la transparencia, es decir, las administraciones públicas tienen que transparentarse ante la sociedad, es decir, tienen que ofrecer los datos, que es el ADN, es decir, el ámbito de trabajo del sector público se tiene que poner a disposición de la ciudadanía. Un segundo punto sería el de la participación, es decir, simplemente poner a disposición de los ciudadanos los datos no sirve para nada. Los ciudadanos también tienen que participar, digamos, a la luz y teniendo en cuenta esos datos que ponen a disposición de ellos las administraciones públicas y los gobiernos. Y finalmente la colaboración. No tiene sentido que una administración pública por sí sola abra sus datos, facilite la participación de los ciudadanos si no se interconecta, si no intercambia información, si no pone en relación sus datos con los datos de otras organizaciones públicas y también del propio sector privado. En este sentido, hay una alianza de países, se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, que está desarrollando este enfoque, está promoviendo este enfoque y, de hecho, el caso de México es uno de los promotores. Aquí ven en este mapa todos los países que están incorporados dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, países que están promoviendo, desarrollando esta lógica de mejora de la acción pública a partir de la profundización en esa apertura de los datos públicos. Y en ese sentido, una vez que les he planteado este pequeño marco de referencia, nos plantearíamos efectivamente estadísticas oficiales en Latinoamérica. Y planteo tres cuestiones, ¿no? ¿Dónde, cómo, para qué? Como ven ahí, subrayo dos puntos, el dónde y el cómo. Es decir, tenemos una noción bastante clara de dónde podemos encontrar estadísticas oficiales en el ámbito de Latinoamérica. De alguna forma también disponemos de las herramientas para, digamos, explotar esos datos, esas estadísticas oficiales, y lo que nos quedaría sería el para qué, que eso lo plantearé a posteriori, ¿no? Y efectivamente nos encontramos en el ámbito latinoamericano con importantes fuentes estadísticas. Como pueden observar, me estoy centrando fundamentalmente en estadísticas relacionadas con la acción de gobierno, la acción de las administraciones públicas. Nos encontramos con estadísticas de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial, que también tiene un área específico con datos y estadísticas específicos sobre el ámbito de Latinoamérica. Nos encontramos con el caso de la CEPAL, que es un organismo ligado a Naciones Unidas que está específicamente orientado a promover el ámbito de conocimiento sobre el ámbito de la región latinoamericana y Caribe. También nos encontramos con redes internacionales de carácter sectorial, como la RICID, que es la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica y el ámbito interamericano, es decir, en ámbitos sectoriales, donde efectivamente también nos encontramos con repositorios importantes de información y de estadísticas, o el caso de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde efectivamente nos encontramos con una cantidad muy importante de indicadores socioeconómicos ligados a los procesos de integración interterritorial, interregional que se están produciendo en el caso de América Latina, como el Mercosur, en la Comunidad Andina, etc. Por supuesto, también nos encontramos con las estadísticas de organismos de carácter nacional. Fundamentalmente, ¿cuáles son los grandes productores de estadísticas a nivel nacional? Efectivamente, los institutos nacionales de estadística, como el caso de Argentina, el caso de Chile o el caso del INEGI aquí en México. Y, por supuesto, también nos encontramos con otro tipo de fuentes estadísticas en el ámbito relacionado con el gobierno, como es el caso del Latinobarómetro, que nos informa fundamentalmente de una serie de tendencias de carácter socioeconómico, sociopolítico, que de alguna manera tienen una incidencia muy importante en este ámbito de las estadísticas de gobierno relacionadas con el gobierno en el ámbito latinoamericano. Y como les decía, estadísticas oficiales en Latinoamérica. ¿Dónde? ¿Cómo? Es decir, tenemos el dónde, tenemos el cómo, es decir, podemos explotar esas estadísticas de carácter oficial en estos diferentes tipos de organismos, y realmente lo que a mí y es el objetivo de lo que yo les quiero plantear es el para qué, ¿no? Cuando hablamos de estadísticas oficiales a nivel gubernamental, ¿para qué ofrecemos las estadísticas a la ciudadanía? ¿Para qué una entidad gubernamental, un gobierno ofrece a los ciudadanos, a las empresas, determinada información? Ese es el paradigma que pienso, y después lo podemos conversar durante el momento de las preguntas, ese es el paradigma que está cambiando. El paradigma de una visión de carácter más pasivo respecto a los receptores de las estadísticas, a un momento en el que se pretende convertir a empresas, a ciudadanos, en usuarios activos de estas estadísticas oficiales. Y de alguna manera, no solamente usuarios activos, sino también en facilitadores de lo que hacen las administraciones públicas, de lo que hacen los gobiernos, de esos análisis estratégicos que se pueden llevar a cabo a través de los grandes datos. Y efectivamente, está juguetón esto. Ahí nos encontramos con ese paso que se produce desde una visión ligada a la estadística, a las estadísticas públicas, hacia lo que denominamos datos abiertos en el ámbito del sector público. Es decir, la lógica de que efectivamente la información, los datos, como antes se planteaba, los datos, la información que está a disposición de las administraciones públicas se tiene que poner en abierto. ¿Qué son datos abiertos? Los datos abiertos son si cualquier persona efectivamente es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir esos datos. También, cuando hablamos de datos abiertos, en esa definición nos encontramos con más características: disponibilidad y acceso. Deben estar, digamos, de manera disponible en su totalidad y a un costo de reproducción razonable, preferiblemente de forma descargable de manera gratuita en Internet. La característica de la reutilización y redistribución: debe ser posible realizar productos derivados de esos datos, combinarlos con otras fuentes de información y distribuirlos de forma gratuita, sin restricciones en el campo de acción de los datos, y la ausencia de restricción tecnológica. Es decir, no tiene que haber ningún tipo de restricción para el acceso a esos datos en función de la tecnología. Aquí tenemos más condiciones en relación con los datos abiertos, completos, primarios, periódicos, accesibles. Voy a pasar estas dos transparencias. También tienen que ser procesables, no discriminatorios, no propietarios, sin licencia.
Y estos principios, de alguna forma, no nos indican cuáles datos deberían ser públicos, simplemente nos especifican cuáles son las condiciones, efectivamente, para que los datos públicos sean además abiertos. Es decir, que podemos publicar muchas estadísticas de un determinado gobierno, pero si no cumplen con estos elementos que hemos planteado, no estaríamos hablando de datos de lo que consideramos datos abiertos. En ese sentido, ¿qué es lo que se está produciendo a nivel internacional? Se está planteando a nivel gubernamental establecer la necesidad de definir conjuntos de datos abiertos a partir de la normativa de transparencia que tenga cada uno de los países. Estamos en una tendencia global, efectivamente, a hacer cada vez los datos más abiertos y accesibles. Y en ese sentido, ¿cuál es la concreción? Y aquí es donde ya descendemos claramente al terreno. ¿Cuál es la concreción de este proceso de creación o de puesta a disposición de los ciudadanos de datos en esa lógica de lo abierto? La creación de portales de datos abiertos en Latinoamérica. Diferentes gobiernos de diferentes países latinoamericanos están creando portales donde, más allá de esas fuentes oficiales que les planteaba antes, están centralizando repositorios de datos muy diversos que proceden de muy distintas entidades gubernamentales y que facilitan el acceso, la reutilización por parte de empresas y por parte de ciudadanos. De hecho, está surgiendo todo un sector económico alrededor de los datos públicos, el sector infomediario, que de alguna forma está utilizando los mismos, ¿no? Aquí nos encontramos, les voy a presentar simplemente algunos casos de portales de datos abiertos, como el caso de Chile, que es uno de los que tiene unos datasets más, digamos, sólidos y más cuantiosos, más de 1000 datasets relacionados con la propia administración pública. El caso de Colombia, que ven aquí, que también tiene más de 500 datasets. El caso de Brasil, que bueno, inventar ahora a Brasil, ¿no?, cuando tenemos el partido, el juego justamente en este momento, vamos a pasarlo rápido. Tenemos el caso de Uruguay, un pequeño país, un pequeño gobierno que está realizando un esfuerzo muy interesante, muy importante por desarrollar datasets y ponerlos en abierto con esas características que les estaba mencionando. Costa Rica, ciudades que también están desarrollando experiencias muy interesantes de datos abiertos. Un caso paradigmático en toda Latinoamérica es el de Buenos Aires, que está, digamos, no solamente creando o está poniendo a disposición de los ciudadanos las datasets, sino que al mismo tiempo está generando un ecosistema de investigadores, de personas que están creando aplicaciones para explotar esos datos y para darles un uso que también pueda revertir en el propio gobierno, en la acción de gobierno, en los procesos de toma de decisión, en los procesos de toma de decisión de los ciudadanos. Y todo esto nos lleva a plantearnos en qué consiste la innovación pública, y con esto ya voy terminando, ¿no? La innovación pública basada en datos abiertos, y aquí es donde entramos en ese concepto del Open Government, ¿no? Un gobierno abierto, una administración abierta. Y ahí yo les doy como 3 tips así muy rápidos para que se queden en relación con esta cuestión, y yo espero despertarles la inquietud sobre, digamos, de alguna forma cómo pensar en torno a este tema y de alguna manera para que ustedes puedan asociarlo, vincularlo con las cuestiones en las que están trabajando. Por una parte, la inteligencia de las multitudes para solucionar problemas públicos. En esa lógica de integrar a los ciudadanos para efectivamente solucionar problemas públicos, utilizar los datos. Muchas administraciones públicas le están preguntando a la ciudadanía, bien, aquí tiene la información, le estamos transparentando los datos, usted conoce los problemas, ayúdenos a solucionar determinados problemas públicos. A mí me encanta siempre la idea del crowdsourcing, ¿no? Es decir, de los ciudadanos como potenciales, digamos, líderes dentro de la propia acción de gobierno. El caso de la Wikipedia como un ejemplo paradigmático de ese crowdsourcing, ¿no? Antes se ha hablado también del poder de las redes sociales. Las administraciones públicas ya están utilizando las redes sociales para muy diferentes cuestiones. Y esto no solamente desde el punto de vista de la explotación del Big Data y para, de alguna forma, plantear tendencias o patrones de comportamiento, cuestiones incluso más sencillas. Es decir, se está utilizando, por ejemplo, Twitter para, de alguna forma, perseguir delitos, para comunicarse con los ciudadanos, para hacer escucha activa, qué es lo que está pasando ahí fuera, y de alguna forma utilizar toda esa información, ese conocimiento que está en las redes sociales para mejorar la acción de gobierno.
Plantearse también una cuestión que está muy presente en el ámbito del sector público y es el del aprendizaje continuo. Yo creo que es algo consustancial al Big Data, ¿no? Es decir, el hecho de que las organizaciones tienen que estar en un continuo aprendizaje y, por supuesto, las administraciones públicas también están en este proceso, ¿no? En la idea de la beta perpetua, del perpetual beta model, es decir, la posibilidad de ir, digamos, mejorando continuamente la actividad de gobierno gracias a la utilización de los grandes datos. Y finalmente, aunque no esté en un foro especializado en temas de gobierno, la idea del paso de la gobernanza, del concepto de gobernanza, al concepto de gobierno inteligente, el smart government, ¿no? Es decir, el hecho de que la administración pública, el gobierno, tiene que efectivamente utilizar todo esto que estamos viendo en este seminario, el Big Data, etcétera, para pensar, para ser mejor, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, de alguna forma para gobernar mejor nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros países. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y espero sus preguntas.